cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la Iglesia peregrina que fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios. Nuestro amigo Jesús nos guiará, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, con la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega ahora en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, vamos a vivir de corazón este encuentro fraterno en la Eucaristía, orando siendo día lunes por nuestros familiares y amigos, quienes más necesiten de nuestra oración. Ofrecemos en la Pascua de Rafael Antonio Gallego, en su 15º aniversario, John Arley Gallego Urrego, y por la salud de Alberto Urrego. Nos unimos a la intención de la familia Gallego Urrego. Encomendamos también el eterno descanso de Pablo Arango, uniéndonos a la intención de su hermana Rosalvira, y con su familia, con todos los que duermen ahora ese sueño de la paz, ponernos en las manos del buen Dios. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos nosotros en actitud humilde y sencilla llegar a la presencia de Dios, siempre invocando el poder vivir la sanación. Ojalá vernos liberados de tanta ceguera. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que infundiste los dones de la caridad en los corazones de tus fieles, por la gracia del Espíritu Santo, concede a tus siervos, por quienes pedimos tu favor, la salud del cuerpo y del alma, nuestros familiares y amigos, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan gustosos lo que a ti te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Comienzo del libro del Apocalipsis. Revelación de Jesucristo, que Dios le encargó mostrar
a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a ustedes, de parte del que es, el que era y ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Escuché al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate pues de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Palabra de Dios. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo y su ley del Señor, y medita su ley día y noche. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y tu Rey, nuestra libertad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó:
¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alabó a Dios. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, recuerden que estamos en la recta final de nuestro año litúrgico. Y como es ya costumbre, leemos entonces el libro del Apocalipsis en este ciclo en el que nos encontramos para los años pares. El Apocalipsis, y entonces muchos volverán a pensar en las imágenes y en esto tan tenebroso, pero incluso desde el viernes sábado, ya estábamos hablando de un lenguaje apocalíptico. Cómo narrar las cosas marcadas y cargadas de imágenes que pueden resultar muy difíciles de entender. Pero les he hablado de que no es otra cosa que un género literario en el cual nosotros podemos leer el pasado en una visión o perspectiva de futuro. Y el mensaje termina siendo esperanzador, porque nada más valdría la pena recordar la última expresión del texto del Apocalipsis cuando dice Maranatá, ven Señor Jesús. Que en medio de las situaciones difíciles que se puedan plantear a la humanidad, se invoque el nombre de ese Jesús, ¿sí? Como sanador y salvador, y así lo podremos leer un momento luego en el Evangelio. ¿Y qué es lo que presenta el autor? Revelación de Jesucristo que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. ¿Qué será lo que tiene que suceder pronto? Pero una expresión que se puede resaltar en el texto hoy es precisamente esta: acuérdate de dónde has caído y conviértete. El texto sigue siendo una exhortación a la conversión. Reconozca sus errores, sus fallos, digámoslo así, sus caídas. Y a nosotros nos lo enseñan, no, caer para levantarse no es caer. Y si el mismo texto bíblico me puede dar el impulso para hacer las cosas de la mejor manera, hágale. Y miren que es interesante todo esto. Fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Y por eso dice, bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. ¿Cómo me van a decir a mí que puedo ser dichoso, bienaventurado al escuchar el texto bíblico y me van a mostrar la destrucción y el caos? No. Me están mostrando el que puede haber fallos y errores que estoy llamado a corregir,
Y por eso se habla de una conversión. Acuérdate de a dónde has caído, dónde has caído. Conviértete. Y luego, ¿qué es lo que desea? La gracia y la paz a ustedes, de parte del que es, el que era y ha de venir. Por eso decimos que Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y siempre. Y volverá a insistir, escuchen, escuchen. Y por eso también nosotros lo afirmamos, bienaventurado el que escucha la palabra, pero doblemente bienaventurado el que la proclama. ¿Sí? Bienaventurado el que escucha, pero doblemente bienaventurado el que la proclama. ¿Por qué? Porque cuando yo he preparado el texto y se lo comparto a otros, tengo que haberme dado a la tarea de saber que el texto también es para mí. Y siento más dicha aún en proclamarlo y llamar a otros a esa conversión. Y luego empezará entonces a desglosar el texto bellamente y a hacer un llamado, primero a las iglesias, y un llamado a reconocer lo que ha sido la destrucción y tanto caos en el pasado. Y entonces no repitamos la misma historia. Que todo esto se supere. ¿Y qué le pasará al que supere todo esto? Se le dará a comer del árbol de la vida. El mismo árbol que aparece en el Génesis. ¿Recuerdan? El árbol de la vida junto con el del conocimiento del bien y del mal. Pero si a nosotros nos dieron ya eso y podemos disfrutarlo, ¿por qué nos damos a la tarea de perderlo? Porque parece que nos diéramos a esa tarea de perderlo, de arruinarlo todo. Y nos perdemos la dicha. Y en eso es en lo que terminamos hundidos, en una tristeza, en una desolación, en una angustia. ¿Pero por qué tantas cosas? Porque no supimos escuchar y no supimos atender la invitación a transformarlo todo. ¿Y cómo vamos por el camino de la vida? Como ciegos. Y no es que lo seamos, pero vamos como ciegos. Y allí entonces puedo aterrizar ya en el Evangelio. Jesús se acercaba ¿a dónde? A Jericó. Y ya es una ciudad muy cercana a Jerusalén, donde, y si estamos leyendo el capítulo 18 de Lucas, ya luego vendrá todo lo que es la pasión del Señor. Y pudiéramos leer eso, miren, a pesar de saber lo que le espera y de la situación difícil, Jesús no dejó de pasar y de pasar haciendo el bien. Y allí aparece el ciego. Los ciegos se sentaban al borde del camino a mendigar, a pedir limosna. Vivían de la caridad. Pero este ciego puede oír, puede escuchar. ¿Y qué es lo que logra percibir con su oído? El paso de la gente. Y por eso pregunta, ¿qué es esto? Y le informan, pasa Jesús el Nazareno. Y cuando pasa Jesús el Nazareno, miren su transformación. ¿Se acuerdan del evangelio de la viuda que iba donde el juez y le decía, hazme justicia, hazme justicia? Y que lo mismo hará Dios con sus hijos que claman a Él. Ahora se repite la historia, pero es el ciego el que grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Este ciego tiene una particularidad, y es que puede que no vea, pero sí puede conocer la historia y sabe que se espera un Mesías descendiente de David, que será el liberador del pueblo. Y si viene a liberar el pueblo, ¿no podrá liberarme a mí de mi ceguera? Para él es posible. ¿Y por qué es posible? Porque tiene fe. Y por eso, digámoslo así, suplica a Jesús con insistencia: si vas a salvar el pueblo, si vas a liberar a la humanidad,
ten compasión de mí. Y que yo pueda ver. ¿Qué quieres que haga por ti?, le pregunta Jesús, después de que los otros le decían, cállese, no moleste, y él insistía, gritaba con más fuerza. Por eso digo, aquí podríamos leer también lo importante de la oración, hacerla siempre sin desfallecer. Y logra su cometido porque recobra la vista. ¿Gracias a qué? A la fe que lo puede sanar. Y Jesús se lo dice así, tu fe te ha sanado, o lo mismo, te ha salvado. Y hay algo todavía más especial. Lo que pasa es que como debe ser cortito y todo esto de la predicación, en fin. Vean el último detalle. Cuando recobró la vista, lo siguió. Eso fue inmediato. Se hizo su discípulo. Lo siguió glorificando a Dios. Y siendo el ciego, va a estar por encima de otros que estaban más cercanos a Jesús y caminaban con él. Porque recuerden que a los discípulos y apóstoles se les dificultó y mucho hacerse conscientes de lo que Jesús venía a traer a la humanidad. Recuerden al Pedro que decía, lejos de ti, Señor, si tienes que pasar por un suplicio. Recuerden a los dos que le decían, es que con la mamá queremos que nos sientes uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y a nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? Y sin mediar más palabra, lo siguió. Los otros discípulos necesitaron más tiempo para entender, para ver esa realidad llamada Jesús y ser también, como lo fueron al final, misioneros. Y provocar, como lo provocó el ciego inmediatamente, la reacción del pueblo, que al ver lo sucedido, alabó a Dios. Entonces, según eso, al final decimos, cuidado que hay muchos ciegos andando entre ciegos. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver, y peor condenado que el que no busque llevar la luz a sus ojos. Jesús nos señala el camino, y el camino puede ser hoy sencillo: conviértete y cree en el Evangelio. Y no estamos en miércoles de ceniza, pero la invitación puede ser apenas hoy, que la recibo, que la atiendo y me comprometo. ¿A qué? A ir con Jesús, glorificando a Dios, provocando que otros reaccionen y den el mejor de los testimonios. Y se apliquen entonces muchos la expresión, sí, recuerden, bienaventurado el que escucha la palabra, pero es doblemente bienaventurado, dichoso, feliz o bendecido quien la proclama. ¿Quieren entonces participar de esa doble bendición? Proclamen conmigo la grandeza del Señor, haciendo eco de las palabras de María. Señor, esté con ustedes. Y nos regalas hoy para meditar el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores. No. ¿Quién es dichoso? ¿Quién es dichoso sino el que se goza en la ley del Señor y la medita día y noche? Señor, que sepamos también tener un espacio para la oración, un espacio para acercarnos a tu palabra, y que sea ella la que lleve y traiga luz a nuestros ojos, nos permita ver con claridad la grandeza de tu reino y ser también nosotros quienes provoquemos ese asombro en la gente, esa maravilla por lo que pueden ver, por lo que pueden reconocer, y que de verdad seamos un testimonio vivo de tu amor. Y llamemos a tantos hermanos de verdad a la conversión. Que así vivas y reines por los siglos de los siglos. Amén.
Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora que los presentamos, ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Apiádate, Señor, de tus siervos, nuestros familiares y amigos, por quienes te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que por estos santos misterios obtengan la gracia de tu celestial bendición y lleguen a la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, cantando. El Señor es santo. El Señor es santo. El Señor es santo. El Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Padre. Reina en el cielo, reina sobre la tierra. El Señor es santo. El Señor es santo. El Señor es santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto con memoración mía. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar novicio, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia: Rafael Antonio Gallego, su 15º aniversario; John Arley Gallego Urrey, Pablo Arana, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de nuestros hermanos que sufren, sí, de nuestros hermanos enfermos, Alberto Urrey, por esta familia que ofrece por él como por el eterno descanso de sus duelos, por la familia de Viviana Garay, bendícenos a todos, Señor, que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, animémonos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Da la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Da la paz a tu pueblo, Señor, y ten piedad. Da la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Da la paz a tu pueblo,
Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón, como si ya te hubiese recibido, te abrazo uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amar es entregarse, olvidando, buscando lo que a otros pueda ser feliz, buscando lo que a otros pueda ser feliz. Qué lindo es vivir, amar, qué grande es tener, para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Oremos. Al recibir estos misterios divinos, te rogamos, Señor, que concedas a tus siervos, nuestros familiares y amigos, a quienes amamos, el perdón de los pecados, tus consuelos en la vida y tu guía constante, para que todos nosotros, unánimes en tu servicio, podamos llegar en un mismo gozo a tu presencia. Oh Jesucristo, nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Nuestros hermanos Pablo Arango, Rafael Antonio Gallego, John Arley Gallego, Rey de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz. Muchas gracias a todos. Un lindo día en el Señor.